Muy buenas tardes, mi nombre es Salomón Santander, soy estudiante del Instituto Tecnológico Honorable Consejo Provincial de Pichincha en la carrera de Actividad Física, Deportiva y Recreación. En esta ocasión les voy a hablar de la clasificación funcional e impedimentos elegibles de los 22 paradeportes de verano. Los 22 paradeportes de verano son reconocidos por el Comité Paralímpico Internacional, el IPC. Tienen un sistema de clasificación funcional que garantiza la equidad de competencia que tiene cada uno de sus deportistas. Estos deportes, cada uno tiene sus propias categorías de clasificación que están basadas en los impedimentos de los atletas, que pueden tener discapacidades, ya sean en las extremidades superiores o en las extremidades inferiores. ¿Qué nos referimos a las extremidades superiores? Nos referimos a todo lo que habla del tren superior, como puede ser amputaciones de brazos, y en las partes inferiores pueden ser amputaciones de piernas. Y no solo eso, porque también hay deportistas parapléjicos que tienen inmovilidad parte del cuerpo, o también son de cuestiones intelectuales. Bueno, aquí vamos a nombrarles los deportes, los 22 paradeportes. Entre eso tenemos el atletismo, tenemos el boiza, tenemos el piragüismo, tenemos el ciclismo, la equitación, el fútbol 5, el fútbol 7, el bádminton, tenemos el golbal, tenemos la halterofilia, el judo, la natación, el rowing, tenemos el rugby en silla de ruedas, tenemos taekwondo, tenemos el tenis de mesa, tenemos tenis en silla de ruedas, tenemos el tiro de arco, tenemos el tiro con arco, también tenemos el tiro deportivo, el triatlón, también tenemos el sailing, el béisbol sentado, baloncesto en silla de ruedas. Aquí tenemos lo que son los deportes paralímpicos, digamos así. Entonces, ahora vamos viendo, en el atletismo tenemos las categorías, por ejemplo, el T11 y el T13, que son de deficiencia visual. Los atletas tienen niveles de pérdida de visión, tienen pérdida de visión. El T20 son de discapacidad intelectual. Los atletas tienen limitaciones, significa no tienen una capacidad intelectual, no se pueden adaptar a muchas cosas. El T34 son de parálisis cerebral. Estos atletas están en silla de ruedas. Los atletas tienen parálisis cerebral, usan una silla de ruedas. El F40 son de los deportistas que son pequeños, o sea, en este caso son las personas que tienen así llamado el enanismo, digamos así, podríamos androplasia, algo así, que es una forma de enanismo, son muy pequeños. Entonces esos son los deportes, son los de F40, de estatura baja. Ahora, en el boiza, las categorías del boiza es el BC1 y el BC4. Estos son con diferentes niveles de parálisis cerebral y otras discapacidades. Los atletas pueden tener un control limitado del tronco y de las extremidades usando una silla de ruedas, y a veces están con asistencia, tienen poco control de sus extremidades y bueno, pues necesitan asistencia para poder movilizarse. En el piragüismo tenemos las categorías el KL1, el KL3, el VL1 y el VL3. Aquí, ¿qué hablamos de esta categoría que son con diferentes niveles de discapacidad física? Los atletas tienen diversos grados de limitación en el uso de sus extremidades de la parte superior, la parte del tronco, no tienen movilidad, no tienen mucha movilidad en el tronco. Ahora, en el ciclismo, las categorías de ciclismo tenemos el C1 y el C5. Estos están en bicicleta estándar. Los atletas tienen discapacidad física que afecta a una o varias extremidades. Tenemos el T1 y el T2, que están en triciclos. En triciclos los atletas tienen un equilibrio limitado y usan triciclos. El B están en tandem, son de discapacidad visual. Los atletas tienen pérdida de visión y compiten con una guía. El H1 y el H5, que es el handicap. Los atletas usan bicicletas de mano debido a la discapacidad en las piernas. O sea, ellos usan bicicletas que están adaptadas para que ellos puedan movilizarse con las manos. Se ha visto muchas de estas bicicletas, no puede estar el deportista sentado y en este caso, digamos, ellos pedalean con los brazos, así para explicarle de esta manera. Bueno, también tenemos el equistian. En estas que aquí tenemos las categorías de grado 1 V.
Diferentes niveles de discapacidad física. Los atletas tienen limitaciones físicas que afectan el equilibrio y la coordinación del cuerpo. Bueno, pues ese es el cristiano que podemos hablar de las categorías. También tenemos el fútbol 5, las categorías B1, que son de discapacidad visual. Los atletas son ciegos, tienen muy poca visión, totalmente están ciegos, como el profe hablaba en la clase. Bueno, pues hay de diferentes, diferentes, se clasifica B1, B2, B3. Bueno, pues el B1 prácticamente los deportistas en este caso son ciegos. Si ya fuera un B2, un B3, ellos usan parches. Bueno, pero eso el profe nos decía, eso no entra en el paralimpismo. En este caso los que usan ya los parches son para hacerle o sea, para hacer deporte, para practicar, para hacer el ejercicio y trabajar con los demás deportistas que tienen esta discapacidad. En este caso, los deportistas de fútbol 5, el B1, son totalmente ciegos. Bueno, pues hablemos del fútbol 7 y sus categorías, que está el FT1 y el FT3, que son de parálisis cerebral. Los atletas tienen una parálisis cerebral que afecta su coordinación y su control motor. O sea, quiere decir que ellos hacen movimientos innecesarios y movimientos involuntarios, digamos así, que no tienen control de sus extremidades. Bueno, aquí tenemos el goalball. En el goalball tenemos la categoría B1 y B3, que son de discapacidad visual. Los atletas tienen diferentes niveles de pérdida de visión. Como hablábamos anteriormente, igual, ¿no? Pues los B1 son los que prácticamente son ciegos, y los B3, el tipo B3, son que ellos ya tienen un poco de visión, tienen menor discapacidad visual, digamos así, explicándolo así de esta manera. Bueno, pues también tenemos la halterofilia. En la halterofilia hay una sola clasificación, porque esta clasificación está basada en el peso corporal de los atletas. Los atletas tienen una discapacidad física que afecta a sus extremidades inferiores, digamos, en este caso no tienen, digamos, muchas de las veces tienen amputadas las dos piernas. Y bueno, pues entonces eso les hace a ellos tener ¿cómo podríamos decir? Entonces, como tienen la discapacidad las extremidades inferiores, ellos levantan el peso, es libre, o sea, es la mayor cantidad de peso que puedan levantar y tener en la parte de arriba. Y es también basada en el peso corporal de los atletas, digamos que más o menos se basan por peso. Bueno, hablemos del judo. El judo tenemos las categorías B1 y B3, que son de discapacidad visual. Los atletas tienen diferentes niveles de pérdida de visión. Igual aquí también se clasifica por categorías. El B1 son los que son ciegos, el B2 son los que tienen menos discapacidad visual, y digamos el B3 son deportistas que tienen menor discapacidad visual, y los B1 son los que tienen prácticamente ceguera. Entonces, bueno, también tenemos la natación. La categoría de la natación es el S1 y el S10, que los atletas tienen discapacidad física, tienen diversas discapacidades que afectan el movimiento y la coordinación. El S11 y el S13 son de discapacidad, el S11 y el S13 son de discapacidad visual. Los atletas tienen diferentes niveles de pérdida de visión. Igual, no, es como anteriormente decíamos, el S11 es el que tiene mayor discapacidad visual, y el S13 son los que tienen menor discapacidad visual, explicándolo de esa manera. También tenemos el S14, que son de discapacidad intelectual. Los atletas tienen una limitación significativa de la capacidad intelectual y de adaptarse, de poder adaptarse. Entonces, ellos no tienen una capacidad intelectual para poder adaptarse tranquilamente, hacer las cosas, digamos, con facilidad. Entonces, tienen muchas complicaciones, y entonces por eso esta está en la clasificación S14. Bueno, también tenemos lo que es del rowing o remo. En esto tenemos las categorías PR1 y PR3, que son de diferentes niveles de discapacidad física. Por ejemplo, los atletas aquí les afectan el equilibrio y, por ejemplo, no tienen coordinación y no tienen un buen control del cuerpo. Entonces, esa es la discapacidad. Igual aquí están basadas en los puntos, que es el 0.5 y el 3.5. Si hablamos del 0.5, son los que tienen mayor discapacidad, y los que tienen el 3.5 tienen menor discapacidad. O sea, hablamos que del 0.5 la coordinación de ellos es mayor a los que tienen 3.5, y los que tienen 3.5 tienen mayor capacidad de coordinación.
Pero bueno, están clasificados dentro de esto, ¿no? Pues en la clasificación funcional está basada en el 0.5 y en el 0.3. El 0.5 es el que tiene mayor discapacidad y el 3.5 es el que tiene menor discapacidad. Y bueno, pues como hablamos, los atletas no tienen el movimiento de la parte del tronco, de sus extremidades superiores, pues y no tienen el equilibrio, digamos, adecuado. Entonces eso hablamos, lo que hablamos de los atletas del rugby en silla de ruedas. Estamos hablando de los atletas del rugby en silla de ruedas. Bueno, también tenemos el taekwondo. El taekwondo se clasifica a las categorías por el K41 y el K44. De igual manera, son deportistas con discapacidades físicas que han tenido amputaciones o limitaciones significativas en sus extremidades inferiores. Digamos que tuvieron una amputación de una pierna o de las dos piernas. Entonces, estos son los deportistas. Los deportistas de taekwondo que están en la categoría K1 y K44, que son, eso como les decía anteriormente, con discapacidades físicas que tienen, o sea, amputaciones o limitaciones, digámosle así, en las extremidades superiores e inferiores. Como les decía, pueden tener una amputación de una pierna o de las dos piernas o tal vez de un brazo o de los dos brazos. Bueno, pues estos son de lo que es en las categorías de taekwondo. También tenemos en el tenis de mesa. Las categorías del tenis de mesa es el T1 y el T10. Que la discapacidad física de esos atletas son las discapacidades que afectan al movimiento de la coordinación. Y el T11 es de la discapacidad intelectual. Los atletas tienen una limitación significativa para su capacidad intelectual y adaptativa. Entonces, esa es lo que es del tenis de mesa. También podemos hablar del tenis en silla de ruedas. Hablemos del tenis en silla de ruedas. Las categorías de estas son abiertas. Las categorías de estas son con deportistas que tienen cuadraplegia, o sea, una discapacidad que afecta al menos las tres extremidades. Entonces, esos son con deportistas que tienen cuadraplegia. Bueno, pues es un tema bastante extenso. Yo les puedo dar un leve resumen de lo que más o menos entiendo de este tema. Entonces hablamos que de las categorías del tenis de silla de ruedas, en estos entran lo que son abiertos y quad, que son los deportistas que tienen cuadraplegia. Estos atletas tienen discapacidad que afecta al menos tres extremidades. Bueno, hablemos del tiro con arco. En esto están las categorías abiertas del W1, que son con diferentes niveles de discapacidad física. Los atletas tienen discapacidades que afectan su equilibrio, coordinación y control del cuerpo. Bueno, pues como podemos ver, en el tiro de arco son deportistas que tienen discapacidades, ¿no?, que les afecta al equilibrio y a la coordinación. Entonces, eso se clasifica en la categoría abierta de W1. Bueno, pues también tenemos el tiro deportivo. En el tiro deportivo las categorías son el SH1 y el SH2. Las discapacidades físicas de esos atletas son que afectan al equilibrio y la coordinación del control del cuerpo. No tienen coordinación y no tienen control de su cuerpo. Entonces, estas categorías están clasificadas en el S1, SH1 y SH2, lo que son discapacidades que afectan el equilibrio y la coordinación del cuerpo. Tenemos el triatlón. El triatlón está en las categorías clasificadas, lo que son el PTWC, que es la silla de ruedas, que es en silla de ruedas. En este caso aquí los atletas usan silla de ruedas debido a las discapacidades de las extremidades inferiores. O sea, tienen amputadas las piernas o tal vez pueden tener también, digamos, inmovilidad de las piernas. Pueden tener las piernas, pero pueden tener inmovilidad. Entonces no tienen el movimiento, no tienen el uso de las piernas. Entonces eso podemos hablar en este caso. Ahora, el PTS2 y el PTS5 son diferentes niveles de discapacidad física. Los atletas tienen la discapacidad que afectan al equilibrio, la coordinación, el control del cuerpo. El PTV1 son con discapacidad visual. Los atletas tienen diferentes niveles de pérdida de visión y compiten con una guía. Entonces, eso podemos hablar de lo que es la clasificación, lo que es en el triatlón. Bueno, hablemos del sailing o vela. Aquí las categorías son de 303.2.4 metros. Son con 18 diferentes niveles de discapacidad física. Los atletas tienen discapacidades que afectan su equilibrio, coordinación y control del cuerpo. Bueno, pues
Eso es lo que podemos decir en lo que es el Shailin Ovel. También tenemos el voleibol sentados. Las categorías en el voleibol sentados son el BS1 y el BS2. Son de diferentes niveles de discapacidad física. Los atletas tienen discapacidades que afectan su equilibrio, coordinación y control del cuerpo. Bueno, también tenemos el baloncesto en silla de ruedas. En el baloncesto en silla de ruedas tenemos la clasificación. Las clasificaciones se clasifica basada en puntos, 1.0 a 4.5. Igual aquí podemos ver los que son de 1.0 son de mayor discapacidad funcional, y la que es de 4.5 son los que tienen menor discapacidad funcional. Los atletas tienen diferentes niveles de discapacidad que afectan el movimiento y control del tronco y extremidades. O sea, no tienen el movimiento de sus extremidades superiores, o sea, están afectadas sus extremidades superiores. El 4.5 es la clasificación más alta, que corresponde a los atletas con menor nivel de discapacidad funcional. Digamos que el 4.5 los deportistas tienen mayor movilidad. Ellos tienen un poco de mayor movilidad del tronco, a diferencia de los que de 1.0 que no tienen mucha movilidad. Entonces, eso es lo que puedo decirles acerca de los deportes, paralímpicos y sus limitaciones. Bueno, pues es un tema muy extenso del cual uno se puede hablar muchas cosas y seguir adelante, ¿no?, con este tema, pero prácticamente estamos haciendo un resumen en breve para poder dar a explicar y a entender parte de cómo es esta clasificación de los deportes. Bueno, pues y estos deportes y estos códigos alfanuméricos nos ayudan a identificar las discapacidades, digamos así, de los deportistas, de los atletas de los deportes paralímpicos. Bueno, pues señores, no me queda más que agradecerle al profe Milton por la oportunidad de poder realizar este resumen. Yo sé que me falta mucho más adelante por aprender y hacer una mejor exposición, pero bueno, con todo ahí vamos un paso a la vez, y seguiremos adelante tratando de empaparnos y tratando de ilustrarnos con estos temas para nosotros cada día mejorarnos y superarnos como profesionales. Muchas gracias, profe Milton, y este es mi video del resumen del trabajo de hoy. Muchas gracias.